en punto hora colombiana, 7 en punto hora España. A todos nuestros seguidores para hablar de un tema que nos encanta, que inclusive haciendo la campaña de expectativa, muchas personas nos han preguntado qué significa, cómo es, cuáles son los síntomas, qué debo hacer, y es la fatiga pandémica. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida a nuestras especialistas. Luisa Fernanda Yagües, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de poder compartir y de reflexionar juntos y de poder aportar algunas ideas y pautas de prevención y de apoyo para todos los que estamos sufriendo esta situación tan complicada que ya se prolonga durante tanto tiempo. Luisa, si me lo permites, voy a hablar de tu experiencia profesional para Sí, que por todos supuesto. sepan con quién estamos hablando. Y es Luisa Fernanda Yagües. Les cuento y quiero hacer el ejercicio que no sabía cómo decir el apellido. Entonces estuve Yagües, pero pasé la prueba. Sí, sí, pues perfecto. Luisa Lo has Fernanda dicho muy Yagües, bien. experta en terapia infanto-juvenil, terapia familiar y de pareja, parentalidad, intervención en crisis, tratamiento de trauma y abuso sexual, consultora experta en protección a la infancia, docente universitaria y miembro de Fórum Infancias Madrid, además de ser embajadora y socia de Paz, que más adelante hablaremos de lo que es Paz. Bienvenida, Luisa Fernanda, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros. Amparo Urrego. Amparo, ¿cómo estás? Bueno, Luisa Fernanda está ¿desde dónde estás? Cuéntanos. Estoy en Madrid, estoy hablando desde Madrid, donde vivo desde hace 27 años. Okay. Amparo Urrego, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel David. Buenas tardes, Luisa Fernanda. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Amparo, si me lo permites, también voy a hacer muy corto en tu descripción, porque bueno, ustedes tienen una hoja de vida maravillosa que son como 10 hojas, pero quisimos resumirla para que vayamos directamente al tema. Amparo es experta en terapia integrativa para enfermedades físicas y emocionales, decodificación biológica y terapia regresiva reconstructiva. También es consultora para entidades nacionales e internacionales en programas y proyectos de derechos humanos, violencia, entrenamiento para funcionarias de casas de justicia y entidades públicas. También es gestora de planes estratégicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la familia y la comunidad. Igualmente es conferencista y panelista en redes y medios de comunicación, además de ser una de las embajadoras de Paz. Bienvenidas y cuéntenos para las personas que se están conectando y no saben qué es Paz. ¿Qué es Paz? Que por cierto, ahí está el logo. Sí, bueno, este es el producto de un reencuentro, de un encuentro y de la continuación de una sólida amistad de muchísimos años. Somos un grupo de psicólogas que fuimos compañeras en la universidad, que somos muy amigas, que nos queremos muchísimo y que tenemos todas una trayectoria profesional ya de bastantes años, cada una en un campo diferente de la psicología, y decidimos crear esta alianza para poder trabajar juntas y para poder aportar un servicio específicamente, sobre todo de manera online, de manera virtual, y poder llegar a diferentes ámbitos de la población, tanto desde la atención en psicología clínica o atención también psicológica especializada en el área de empresa, en el área educativa, en colegios o asesorando también a docentes. Y en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo. Entonces estamos empezando nuestra andadura hace muy pocos meses, con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con muchísimo énfasis en ser profesionales y en ofrecer lo mejor de nuestra propia experiencia en estos momentos difíciles que estamos afrontando en todo el mundo. Otra característica que nos define es que tenemos presencia en Colombia, en Estados Unidos y en España. Cuando tú dices, me llama mucho la atención que dices un grupo de psicólogas y las que mencionan las diferentes líneas de la psicología, es decir, es un grupo multidisciplinario. Exacto. Que tiene varias secciones, líneas de acción. Exacto. Todas son psicólogas. Todas somos psicólogas, somos todas exalumnas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, donde compartimos mesa, pupitre
y cafetería y muchas experiencias juntas donde crecimos y nos hicimos y nos formamos tanto desde lo personal como desde lo profesional con nuestra identidad como psicólogas. Y luego, bueno, pues una de nosotras está en Estados Unidos, yo vivo en España y las demás mayoritariamente viven en Colombia. Bueno, paz, como dice el logo y ustedes lo están viendo, conciencia, bienestar y armonía, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Y precisamente tú decías, en el tiempo que estamos pasando, el tema, entremos de una vez en materia, fatiga pandémica. Cuéntanos, ¿qué es la fatiga pandémica? Que por cierto, quiero ponerme de ejemplo, yo he tenido fatiga pandémica sin saber qué es. O sea, me siento fatigado, pero bueno, cuéntanos qué es la fatiga pandémica. Bueno, pues nos ayuda a ponerle nombres a las cosas, porque de alguna manera nombrándolas y sabiendo que también que es algo que estamos compartiendo casi todas las personas en diferentes lugares del mundo, en todo el mundo, pues de alguna manera nos da una mínima sensación de que no nos estamos volviendo locos y poder encontrar respuestas y algún tipo de control, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha denominado fatiga pandémica a toda esta serie de reacciones, a esta manera de expresar todo un conjunto de signos y de síntomas que se están verificando en mucha población a consecuencia de los meses que llevamos de pandemia. Se entiende como la desmotivación de la población para cumplir con los comportamientos protectores y las medidas de seguridad que nos están recomendando. Esto viene ocasionado por el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, la falta de control, la desilusión, la incertidumbre que nos está provocando sobre todo la larga duración de toda esta crisis, ¿no? El que hemos perdido cierto sentido de control de nuestra vida, de que vivimos mucho desde la incertidumbre y a partir de ahí mantener una situación de alerta y un estado de hiperalerta durante demasiado tiempo es prácticamente imposible para ningún ser humano. Entonces, en la medida en que ha seguido pasando el tiempo, las informaciones y las indicaciones que nos dan desde los diferentes gobiernos a veces son contradictorias, hacen que tengamos cada vez más desconfianza. Vemos que no se acaba de vencer el coronavirus y que vuelve a haber nuevos brotes cuando ya hemos empezado a tener una mínima ilusión de que estaban pasando, pues nos hace volver a caer de nuevo en otro estado depresivo, en un estado de desesperanza que hace que nos sintamos de nuevo paralizados y que literalmente tiremos la toalla, ¿no? A este fenómeno se le llama el estado es un estado de desesperanza y de indefensión aprendida, ¿no? Luisa, tú tocas un tema muy importante porque cuando hicimos la campaña expectativa, cuando colocamos el flyer en nuestras diferentes redes sociales, que por cierto los invitamos a Instagram, a YouTube, a Facebook, ya después les diremos cómo nos siguen, la gente preguntaba, bueno, pero ustedes se inventaron este término. Tú acabas de decir que es la OMS que determinó qué es la fatiga pandémica. De hecho, exacto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, junto con haber dado nombre a este fenómeno y haber dado esta denominación, que es un fenómeno psicológico que tiene que ver con la salud mental de las personas, también han creado guías y pautas de orientación para los estados, para los gobiernos, pidiéndoles que sean más claros y más coherentes a la hora de dar las pautas, de intentar crear menos incertidumbre. En fin, hay una cantidad de mecanismos que han creado no solamente con dar el nombre a este fenómeno, sino también con recomendaciones a los estados, ¿no? Pero pensar que básicamente lo que sentimos todos es estar más irritables, más tristes, más nerviosos. ¿Y cómo identificar, discúlpame Luisa, cómo identificar que iba precisamente para eso? Para los síntomas de la fatiga pandémica, porque quizás yo estoy fatigado o estoy cansado por otro tipo de cosas, pero ¿cómo identificar que es por la pandemia? A ver, es un fenómeno, digamos que es una especie de síndrome. En un síndrome se pueden encontrar diferentes razones, diferente sintomatología, pero en general nos encontramos con muchas personas teniendo el mismo tipo de malestar. Y cada uno lo va a manifestar y lo va a sufrir dependiendo también de otros factores, de personalidad, dependiendo también de la red de apoyo que tenga en su entorno y también de las circunstancias personales que esté viviendo. Pero en general lo que más estamos observando dentro de este cuadro de la fatiga pandémica es una sensación de desesperanza,
un miedo a hacer planes de futuro, la imposibilidad y la pérdida de expectativas de futuro. Por otra parte, tener mucha labilidad emocional quiere decir que estamos cambiando demasiado deprisa y a veces sin ningún control de estado de ánimo. Podemos estar algún día muy abatidos, muy tristes, y en otro momento estar muy enfadados, muy rabiosos, en otro momento estar buscando culpables a esto que está pasando, y en otros momentos simplemente sentirnos en un estado plano, de no sentir nada. Es un desgaste de energía psíquica continua exagerado. Y todo esto, además de estar viviendo la preocupación económica, el dolor y la pena y la tristeza grande por las pérdidas que estamos teniendo muchas personas, y también el miedo por nuestra propia vida. Normalmente nunca estamos pensando tanto en la muerte como ahora. Entonces, discúlpame, y como el COVID no respeta edad, ¿también pasa con la fatiga? ¿Qué pasa con los niños? Que es una pregunta que muy frecuentemente. Sí, sí. Pues pensar que hemos perdido muchas cosas, ¿no? Nos han quitado, aquí en España decimos que nos han robado la primavera, porque estuvimos toda la primavera encerrados y cuando salimos a la calle ya habían florecido los árboles y ya casi estábamos en el verano. A los niños les han quitado el contacto social, que es lo más importante para ellos, ¿no? La posibilidad de ir al colegio y también el contacto físico, la posibilidad de tocarnos y de abrazarnos. Entonces, todo esto afecta a nuestros vínculos. De todas maneras, entonces, en general, la opinión que todos nosotros tenemos, los que trabajamos en salud mental, es que los niños más pequeños, hasta los 10, 12 años, son los que mejor se están adaptando a esto. Están asumiendo, han pasado por el miedo a las mascarillas, por el miedo a salir a la calle, a normalizar, y ahora hoy en día vemos por la ciudad a los niños con su mascarilla, yendo al colegio. Y son los más preciosos. Sí, sí, son los más obedientes, con su lavado de manos, con su darse el codito para saludarse, con mantenerse en la burbuja que tienen que mantenerse con su grupo burbuja de su clase. Y en general, bueno, ellos, los más pequeñitos, casi todos están manifestando casi que tienen mejor vida familiar porque sus padres están en casa con ellos. Los niños más pequeñitos que están teniendo problemas los están teniendo por contagio de sus padres, es decir, los niños son esponjas y absorben toda la tensión que hay en el entorno. Entonces, si tienen padres nerviosos, tristes, enfadados, o una familia en la que han muerto los abuelitos, toda esa tristeza y ese malestar y ese vacío, ese dolor, los niños también lo tienen que vivir y acusar. Entonces, en estos niños sí que estamos encontrando, pues, que de una u otra manera nos están pidiendo de nuevo tener un poco más de oportunidad de socialización con los amigos y también tener la oportunidad de hablar, de verbalizar lo que sienten, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando un niño hace síntomas, normalmente notamos que está más irritable, que tiende a hacer más rabietas, que puede tener síntoma con la comida, con el sueño, pueden tener muchas pesadillas. Los más mayorcitos, entre los 8, 10, 12 años, pueden tener muchas pesadillas con la muerte, angustias relacionadas con la muerte, porque pues están conociendo la muerte muy cerca. Eso amerita otro programa para que hablemos solo de los niños, que para los papás. Pero bueno, ya hablamos de qué es fatiga pandémica, ya hablamos de los síntomas, pero hablemos de las soluciones, de las estrategias de Amparo. Bueno, yo quisiera retomar algo que estaba mencionando Luisa, que me parece muy importante para que lo tengamos en cuenta, y es el tema, antes de hablar de las estrategias, de qué es indefensión aprendida, ¿sí? Luisa Fernanda hablaba de, es como el momento de tirar la toalla, y es producto también de cómo yo estoy viviendo ese espacio y esta cantidad de tiempo, entendiendo que haga o no haga, no hay una incidencia real sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. Eso quiere decir que no veo que haya un impacto sobre todas las actividades que yo estoy realizando. Entonces las cosas no siguen mejorándose, las cosas empeoran. Entonces ya lo que yo empiezo a observar es que las nuevas medidas que está tomando el gobierno o las autoridades locales o nacionales, ya las asumo como que eso es arbitrario, eso son exageraciones, yo ya estoy cansada, ya no quiero hacer absolutamente nada más, y entonces, ¿qué hago? Me rebelo y empiezo
a minimizar el problema, porque entonces ya como que me habitué, entonces, ay, son los mismos casos, eso ya no tiene sentido, y empieza uno a asumir una actitud que es como, aquí no puedo hacer nada más, entonces me acostumbro a vivir con mi quehacer, y muchas veces ocurre que al revelarme lo que yo estoy haciendo es que entonces salgo y me reúno con mis amigos, y entonces salgo y me reúno con mis amigos, y entonces empiezo el ciclo de hay más contagios, entonces hay más limitaciones, y me sigo revelando, y se vuelve todo un ciclo que agrava mucho más la situación. Entonces, por eso quería como hacer un poquito de énfasis en el tema de indefensión aprendida, y ahora sí, entonces, pasar a hablar un poquito de lo que podrían ser esas maneras o esos comportamientos que pueden ayudar. Doc, Dime. Amparo, y Luisa Fernanda, antes que sigas con el tema de las estrategias, gracias por tu intervención, quiero decirles que nuestro fanpage de Paz empezó hace 2 meses y ha empezado orgánicamente con el apoyo de amigos, de familiares, y quiero decirles que en este momento hay 41 personas, es decir, pasamos el 85% de porcentaje de seguidores que nos están siguiendo. Entonces, quería contarles esa gran noticia y mil gracias a las 41 personas que nos están viendo. Continuado. Y muchas gracias a todos. Listo. Bueno, entonces, hablando un poquito de, tal vez, sí, no, el tema no es la estrategia para salir de esto, sino qué posibilidades tenemos y qué comportamientos podrían ser útiles en estos momentos al interior de las diferentes familias. Entonces, vamos a revisar, yo creo que podemos como ir interactuando, si quieres, Luisa Fernanda, vale, perfecto. como en este tema. Entonces, podemos empezar diciendo que lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia que lo que está ocurriendo no es un tiempito en el que va a pasar esto, sino es un cambio que se está dando en todas partes del mundo, que la pandemia nos llevó a cambiar nuestra vida. Y este cambio va a tener incidencias sobre todo lo que nosotros cotidianamente realizamos, en todos los niveles. Entonces, no es como el paréntesis, no es como el espacio que se interrumpe y después todo va a ser como era cuando empezó, porque las cosas ya van a tomar unas direcciones diferentes. Entonces, yo creo que es importante empezar por tomar conciencia que la vida nos cambió, inclusive a muchos les cambió con cosas positivas, y yo creo que hay que rescatar esas cosas positivas. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Muchas personas han perdido muchas cosas, el trabajo, o la vida, o la salud. Otras personas, y yo me vuelvo a referirme a los niños, han ganado también calidad y tiempo en el contacto familiar, por ejemplo, ¿no? Esto me lleva a una segunda recomendación. Todos tenemos que pasar en este momento por hacer una revisión de cuáles son nuestras prioridades en la vida, y revisar cuáles son los vínculos más importantes que yo tengo y poder dedicarme a ellos. Es decir, tenemos que establecer una nueva revisión de las prioridades, una nueva jerarquía de para mí qué es lo importante en este momento, ya que andamos muy bajitos de energías. Entonces, nos tenemos que dosificar, tenemos escasas energías para nosotros mismos y para cuidar de lo esencial y de lo más importante. Entonces, vamos a priorizar y vamos a darle mucha importancia a las personas sobre las que sí vamos a tener más acceso, lo primero con los propios convivientes, rescatar en el entorno familiar el concepto de cuidarse, de cuidarnos unos a otros. Si en el momento en que yo estoy irritable, estoy nervioso, siento que voy a perder el control, doy un aviso y doy una señal a los demás que no saben adivinar mi mente, les puedo decir, hoy estoy mal, hoy estoy más nervioso, hoy necesito más ayuda, por favor, o hoy intentemos no discutir, o necesito que me releves un poco con los niños porque hoy estoy muy nervioso y no quiero gritarles, por ejemplo. Entonces, emitir señales en la familia es un acto de cuidado, es un acto de amor de los que hablábamos en nuestro anterior directo, ¿no? Dar pistas a los demás, no dar por hecho que nos adivinan el pensamiento. Luisa, a eso iba, precisamente hablamos de actos de amor, nuestro primer programa, y se me viene a la mente, precisamente por todas las preguntas y todos los comentarios que hemos recibido en las redes sociales, hay demasiada gente que está sola,
que le ha tocado pasarlo sola precisamente porque está fuera del país o porque vivía con su pareja y terminaron, o bueno, por diferentes circunstancias. ¿Qué pasa con esta gente que está sola y qué pasa con las redes de apoyo? Lo que tú acabas de decir. Sí, pues fíjate que los psicólogos no hemos parado de trabajar desde que empezó todo esto. Afortunadamente, porque las personas están pidiendo ayuda, que es otra de las pautas en las que queremos insistir. Cuando ya veas que no puedes con todo esto, no pases por esto solo, pide ayuda. Para eso estamos los psicólogos, las psicólogas en este caso, que somos un grupo de 7. Yo siempre digo la anécdota, cuando empecé a trabajar con Amparo Urrego hace mucho tiempo, la gente dice, no, es que los psicólogos es para gente loca, o sea, no, eso es un mito que hay que derribar. Claro, y entonces te estaba comentando, no hemos parado de trabajar no solo para atender las angustias o la fobia o el miedo a la muerte, sino está habiendo muchas rupturas, muchos divorcios. También hay gente que ha empezado relaciones nuevas virtuales. Aquí está pasando de todo, todos estamos desordenados. Pero respondiendo a tu pregunta sobre la gente que está sola, lo importante es conservar y mantener, y si no la tienes, crear tu propia red de apoyo. Yo he tenido una experiencia maravillosa que ha sido volver también a encontrarme gracias a esta situación, ya que estaba encerrada, ya que yo vivo sola, aunque tengo muy cerca a mi familia. Volví a encontrar a mis amigas del colegio y hemos hecho un grupo de cocina y hemos cocinado juntas. Y eso a todos los que hemos vivido juntos, y yo que hago un trabajo intelectual y que estoy todo el día atendiendo pacientes, para mí era mi terapia. Desde aquí espero que estén conectadas, porque las he invitado a mis amigos y amigas del colegio, que son mis amigos de infancia, y hemos quedado una vez al mes o 2 veces al mes a cocinar juntos. Poníamos nuestro ordenador o nuestro móvil en la cocina y hemos compartido eso. Y eso han sido actos de amor entre nosotros, ha sido darnos la vida, contarnos cosas, quejarnos, llorar juntos, compartir con nuestra familia. Eso, por ejemplo, eso la gente sola lo puede hacer. También fabricar y darle cuidado a los momentos de ocio. El ocio puede parecernos improductivo, pero necesitamos encontrar alguna actividad gratificante en la que poder ocupar y gestionar el tiempo. Es muy importante la gestión del tiempo, y aquí me quiero referir también a las personas que están confinadas, que no les dejan salir ni a la puerta porque han estado próximos a algún positivo y les han confinado y tienen que pasar ese tiempo de cuarentena dentro de una habitación, incluso sin poder estar en contacto con otras personas. Entonces, es importante aún en ese momento de confinamiento tener una agenda, tener un despertador, dúchate, levántate, maquíllate, arréglate, perfúmate, haz un mínimo de actividad intelectual, teletrabaja si es posible, pero luego haz una cosa que sea para ti divertida. Si pintas, pues pinta. Si tienes que jugar y hacer un puzzle, un rompecabezas, pues eso está rico, léete una novela o mira una serie, en fin. Hay que dedicar un tiempo también para el ocio, también saber gestionar el tiempo, ¿no? Pero aunque estés confinado, estés en casa, intenta no quedarte con el pijama puesto. Intenta que haya un día, una tarde y una noche, y darle un poco de estructura para no perder el control y no perder el sentido de la realidad, ¿no? Esa es otra cosa súper importante para autocuidarse cuando estás solo o cuando te obligan a estar solo, aunque tu familia esté al otro lado de la puerta de tu habitación. ¿No? Bueno, y de las cosas positivas, que nos encanta en Paz hablar de cosas positivas, son estos en vivos, que tenemos la oportunidad de escuchar a especialistas en el tema como ustedes, que tienen una trayectoria enorme en todos los campos de la psicología, que por cierto son 7, acá por ahora hay 2, pero más adelante van a estar las otras embajadoras de la marca hablando de otros temas, y cuéntenos qué temas les gustaría tratar. Amparo, cuéntanos, me voy a salir un poquito del tema, pero cuéntanos qué ha sido lo positivo para ti en pandemia. Pues justamente, y siguiendo con la línea de lo que estaba diciendo Luisa Fernanda, yo creo que ha sido muy interesante. Hay varias cosas que han sido importantes para mí, definitivamente. O sea, la posibilidad de estrenarme como abuela ha sido algo interesante. ¿Cómo? Pero qué joven, ¿cómo así que abuela? Ay, sí. Abuela, mira, de una bebé de 7 meses que no pude estar con ella en el momento de nacer, pero que en este momento estoy acompañando, y ha sido como una bendición. Entonces yo digo, además porque el tema de haber estado en pandemia implica que mi hija, su esposo y la niña están en la casa, entonces podemos estar compartiendo ese espacio, ¿cierto? El poder compartir obviamente con la familia, pero como desde otra mirada,
cuando yo veo, en este momento pues yo estoy fuera del país, pero cuando yo veo que mi esposo, mis hijos están compartiendo la cocina, que uno se inventa la receta y están hablando los tres allá en la cocina, que van a acompañar a su hermana, esas cosas me parece que son demasiado valiosas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que rescatar, y que creo que es aplicable al tema que estamos hablando, es cómo aplicamos esas cosas que nos gustan y que a veces fueron novedosas en nuestra vida, en una situación aparentemente muy negativa, pero que pudimos empezar a ver cómo en esa esperanza de todos nos hemos unido. Entonces la esperanza une, ¿sí? La esperanza fortalece, la esperanza solidariza, que creo que también es algo muy bonito que ha pasado con el tema de la pandemia, y es como uno ve que la gente se preocupa ni siquiera por el familiar, sino por el familiar de una persona que le dijeron. Entonces todos estamos pidiendo por esa persona, todos estamos unidos, todos estamos solidarizándonos, que es algo que yo creo que a la sociedad le hace o le hacía mucha falta, ¿cierto? Son esas cosas que se van viendo. Otra cosa importante es cómo aprendo yo a manejar mis emociones. Y en ese sentido, por ejemplo, hago un poco énfasis en lo que estaba señalando Luisa Fernanda, y es, claro, esas emociones que yo veo que me llevan a un estado de bienestar, de armonía, de alegría, debo buscar qué es lo que las propicia. Entonces, si por ejemplo estaba hablando y mencionando a Luisa Fernanda, si a mí me gusta pintar, si a mí me gusta caminar, si a mí me gusta escuchar música de cierto género, si a mí me gusta ver una serie, y eso me produce alegría, tranquilidad, armonía, yo debo propiciar esos espacios para aprender a generar esas emociones en mí. Entonces busco esas emociones positivas y empiezo a controlar, por el contrario, las cosas que generen emociones negativas. Por ejemplo, yo te digo, hay personas que se la pasan pegadas al noticiero y están desesperadas, y esto está terrible, y es que nos vamos a morir todos, es que se acabó el mundo. ¿Qué le está generando esa emoción? Tanto ver noticias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que la persona debe hacer? Empezar a controlar la fuente de la angustia. Es normal que todos sintamos angustia, que todos sintamos miedo en algún momento, pero si eso se vuelve un estado mucho más usual en mi vida, entonces yo lo que tengo que hacer es buscar qué es lo que está motivando ese sentimiento, esa emoción, para poder tratar de irlo disminuyendo, de irlo controlando. Y no es adecuado, por ejemplo, que yo me vea en una situación donde todo el tiempo estoy viendo noticias, estoy creciendo mi ansiedad, mi nivel de ansiedad, lo identifico, y antes de acostarme me pongo a ver noticias. Entonces empiezo a tener alteraciones de sueño. Entonces empiezo a tener alteraciones, por ejemplo, a nivel de apetito, de concentración. Eso es lo que yo tengo que empezar a manejar para ver qué es lo que yo tengo que controlar en mi vida, que es algo que también que yo lo he estado aprendiendo, y es cómo me puedo centrar en las cosas que me generan emociones positivas. ¿Para qué? Para que mi energía, mi frecuencia vibracional, como dicen algunas partes, mi vibra, ¿cierto?, esté alta, porque en la medida en que yo tengo una frecuencia vibracional alta, entonces, pues es más fácil que yo tenga unas defensas altas, que pueda compartir con mi entorno desde una actitud mucho más positiva y empoderante, que si estoy entonces preocupada por el pasado y puedo llegar a la depresión, o angustiada por el futuro, entonces me vuelvo ansiosa y no vivo lo que hablábamos en el anterior programa, en el aquí y en el ahora, diciendo esto es lo que hay, y con lo que hay, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Y qué puedo controlar para algo positivo, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Y otra cosa que para mí ha sido, digamos, muy importante, es la conexión espiritual. Para mí es muy importante poder tener una comunicación permanente desde mi espiritualidad con Dios. Eso me fortalece. Entonces hay personas que pueden también haber tenido ese encuentro en este espacio, digamos, en este tiempo, y eso es importante. O sea Dios, sea quien quiera la persona, y las creencias, digamos, que se tengan, poder fortalecerlas, porque eso hace que mi actitud también vaya mucho más confiada, en este caso, por ejemplo, desde la fe, ¿sí? Entonces, son cosas que he trabajado y que me han parecido muy interesantes. Vamos a
Tenemos público de España, de Houston, de Colombia, de Panamá. Vamos a mirar unos saludos que les están enviando. Sandra Margarita Vargas, qué guapa se ven. María, buenas tardes. César Augusto Reyes, hola desde España. Paula Camacho, conectados desde Miami. Pilar Yagüez, lo dije bien. Sí, Manda un fuerte abrazo, que gracias por el tema. Clara Elsa Rico, presente. Caro Sabat desde Miami. Francisco Granados conectado. Fabio Andrés Armando Urrego conectado. Luz Marina Castillo dice: buen día, qué bueno verlos y qué interesante el tema. Abrazos desde Bogotá. Está Sandungueras y Fuentes desde Bogotá. Claudia Senior, gracias por este programa tan importante. Saludos desde Virginia. Yamile Vivas, Fanny Flores, saludos desde Valencia. Gracias por darnos la oportunidad de escucharlos. Bueno, hay 47 personas conectadas. qué bien, qué bueno. Constanza de las Casas también, tener propósito a diario y desarrollar metas en la salud, en el trabajo y en nuestro cuidado personal. Hilda Granados, crear un propósito en nuestra vida. Camila Andrea Camacho dice: la adopción de mis nuevas mascotas ha sido muy positivo en esta pandemia. Un abrazo para Camila. Andrés Javier, me parece muy interesante ser consciente de mi nivel de vibración. Lady Isabel, saludos desde Baranoa, Atlántico. Bueno, bueno, ahí hay varios mensajes. Quizás no alcanzamos a leer todos, pero les mandamos un fuerte abrazo y cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier consulta, nos escriben al interno y nosotros les respondemos. Bueno, el tiempo va volando. Sí, yo quería comentar otra cosa relacionada con el tema fundamental de la fatiga pandémica, y es lo que nos está llevando a no tener precaución, ¿no? Es algo que queremos darles esperanza y herramientas y alternativas para sobrevivir a más tiempo de pandemia, pero también estamos muy preocupadas nosotras por todas las personas que se han quedado en el negacionismo, ¿no? Y los conflictos que esto está generando dentro de las propias familias. Entonces, es posible que tengamos que admitir que en todos nosotros hay un negacionista, en cada uno de nosotros, y tenemos que pasar por momentos en los que ya querramos dejar de tener mascarilla, lavado de manos y distancia, y que nos muramos de ganas por recibir abrazos y por darlos. Esto hace que nos pongamos en peligro en un momento en el que estamos desesperados. No lo vemos, pero nuestra familia sí lo puede ver. Y nuestra familia intenta protegernos, y esto hace que discutamos y podemos estar ahí teniendo unos encontronazos familiares y unas discusiones muy grandes, muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Entonces, esta información que estamos queriendo darles es también para que se pongan en la situación y entiendan que estamos todos afectados psicológicamente y que no tenemos que estar todos en la misma etapa. Hay momentos en los que estamos con la fobia, es decir, con el miedo intenso a contagiarnos y a morirnos, y estamos exagerando y teniendo unas medidas muy intensas y muy fuertes para protegernos. Y en otro momento, esta misma persona que ayer estaba fóbica pasa a la contrafobia, que es: paso de todo, yo ya no me voy a contagiar, estoy aburrido de este tema y me voy a exponer. Es esto la fatiga pandémica, básicamente, y es perfectamente comprensible. Tenemos por una parte que entender que es normal que esto nos esté pasando, pero que a la vez se convierte en una conducta de riesgo para que luego no volvamos a contagiar, ¿no? Entonces, pedimos en las familias que tengan empatía y que tengan cuidado en las formas. Hay que atajar y parar y cuidar y agarrar a esa persona que se está exponiendo para que no se contagie y para que no nos contagie y no acabemos toda la familia en el hospital. Pero por otra parte también tenemos que saber cuidar siempre las formas, hablar siempre con comprensión, con cariño, entender que cada uno está pasando por momentos de mucha desesperación y mucho desbordamiento, y intentar cuidarnos entre todos a pesar de lo difícil que está haciendo todo esto, ¿no? Nos están haciendo una pregunta. Sandungueras y Fuentes dice: ¿cómo tratar los adolescentes, chicos entre 14 y 17, que se enfocan en los juegos de internet? ¿Cómo tratarlo precisamente en esta pandemia que estamos todo el tiempo en casa y la salvación es el internet para algunos papás?
¿Quién va? Amparo, ¿vas tú o yo? Pues si quieres las dos. Básicamente, y a mí me pasa algo y es que yo tengo hijos adolescentes, o sea, uno tiene 16, otro tiene 19 recién cumplidos, ¿cierto? El tema es que obviamente ellos, ahora que nosotros peleábamos antes porque no fuera virtual, ahora todo es virtual. O sea, la clase es virtual, las reuniones son virtuales, entonces el tema es saber qué es el manejo que se le está dando a esa virtualidad, qué es lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Qué es lo que ellos están viendo para poder orientarlos sobre lo positivo y tratar también de motivarlos hacia cosas que los alejen un poquito y tengan espacios y vean que en esos otros espacios también se pueden divertir. Por ejemplo, lo que les hablaba de la receta. Entonces mi hijo dice, quiero preparar una pasta matriciana. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Entonces, venga, compremos los ingredientes y dejémoslo cocinar y que disfrute ese espacio y que vea que hay espacios, o sea, es brindar la posibilidad de que haya espacios diferentes a la virtualidad donde también se puede divertir. Entonces, es conducir, acompañar y poder ofrecer como nuevas posibilidades. Y también es importante el espacio de escucharlos, que validar sus sentimientos, sus emociones. O sea, que haya ese espacio de verbalizar, ¿sí? Sí. Porque de pronto puede que listo, yo esté metido en mi cuarto chateando, jugando, utilizando esto, pero salgo y te pego un grito, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues miramos y verbalicemos para poder compartir y apoyar y validar esas emociones. Eso me parece. Luisa, por favor. Yo también quiero decir que tenemos, yo intento siempre solidarizarme con los chicos, con los adolescentes, chicas y chicos. Por una parte también que los padres tengáis conciencia de que ellos han perdido mucho de la socialización, no se están pudiendo ver, no están pudiendo quedar. Entonces, yo creo que el criterio sería equilibrio. Que tengan un rato de juego, de videojuego. A veces la única compañía con los adolescentes que yo estoy tratando, que tengo como pacientes, me cuentan que quedan con amigos para jugar una partida. No se están viendo, pero están jugando una partida de un videojuego y sienten que están haciendo juntos algo. O están quedando para ver juntos una serie y comparten pantalla. Y están viendo una serie de Netflix o de algo y no están juntos, pero es como si estuvieran juntos y están supliendo esa necesidad que tienen de socializar. Entonces, todo esto está muy bien y como siempre aplicando el criterio de primero la obligación y luego la diversión, ¿no? Que haya un poco de equilibrio. Está siendo muy duro y muy difícil para ellos estudiar online. Está siendo dificilísimo estudiar desde casa. Les falta el ratito del colegio, no solo de la clase y de la orientación con los profesores, sino también ese ratito de estar con los amigos, ¿no? Entonces, entender que de alguna manera hay que acompañar y comprender esto y siempre ayudarles a mantener el equilibrio. Y por otra parte, con los más pequeños, vigilar con quién juegan en las redes, que no jueguen con personas desconocidas y prevenir los temas de ciberacoso. Bueno, les cuento que tenemos varias interacciones. Teníamos un temita pendiente, pero prefiero que le contestemos a las personas. Ok, dale. Sí, claro, por supuesto. Bueno, más que una pregunta, Luz Mari Maecha nos da una recomendación: hacer mandalas y llenar de color. Luisa, qué gusto ver. Dice Paula Camacho, empecé a cocinar un poco más y tratar de desconectarme cuando voy a compartir la comida con mi familia. Tenemos otra pregunta, ¿cómo apoyar al adulto mayor en temas de fatiga pandémica? Okay. Muy importante la gestión del tiempo y muy importante también ayudarles a tolerar el que no les dejen salir, ¿no? Muchas veces ellos quieren salir a dar su paseo y cuesta muchísimo convencerles de que no salgan. Entonces, por ejemplo, buscar los momentos del día que sean más seguros para ellos, en los que haya menos gente y acompañarlos. No prohibir del todo ese paseo de ventilación y de oxigenación. Intentar no meterlos en los supermercados, que son lugares de contagio, pero sí sacarlos y acompañarlos y que estén juntos en compañía con alguien dando paseos, ¿no? Y ayudarles a gestionar el tiempo, como decía antes, ¿no? No sé qué más quieres añadir, Amparo. Sí, yo quisiera añadir un tema que era lo que iba a decirles y es
cómo es de importante el cuidado de la actividad física. O sea, por ejemplo, decir, oiga, vamos a sacar 15 minuticos para hacer ejercicio. Bueno, el ejercicio puede que no sea zumba, ¿sí me entiendes? Pero sí es importante hacer actividad física, porque ustedes saben que la actividad física no solamente lo hace uno para ponerse esbelto y pues la figura, sino por salud. Entonces es importante, yo creo que en este tema, compartir con los adultos mayores el tema de la condición física, con los adolescentes también, o sea, como con toda la familia, porque esto es para todas las edades, el tema del cuidado emocional, el cuidado intelectual, el cuidado, o sea, no porque esté viejito, entonces que se haga en un rincón y entonces se volvió un florero el señor o la señora, ¿sí? Sino escuchar, que sea un momento de compartir. Yo me acuerdo que cuando uno escucha las historias de los abuelitos, uno aprende mucho y se enriquece mucho y sabe de cosas que para los niños, por ejemplo, son novedosas, ¿sí? Cuando mis hijos vieron por primera vez una máquina de escribir, decían, ¿eso qué es? Entonces, como que uno pueda tener un espacio de escuchar la sabiduría ancestral también, ¿sí? Y ahí está el tema de cómo yo aprendo que en la naturaleza yo encuentro cosas muy bonitas, y es un punto también que creo que se rescata en este tema de pandemia, y es cómo la naturaleza, o sea, yo lo que quiero decir un poco es como, yo siento que nosotros le hemos causado mucho daño a la naturaleza, ¿sí? Y a los seres humanos. Y en este momento nos hemos sensibilizado con la naturaleza, con los seres humanos y con nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos volvemos un poco más compasivos con el entorno, estas cosas también nos ayudan a fortalecernos para estar unidos. Y hay algo que quería agregar cuando Luisa Fernanda estaba diciendo algo muy importante, y es todos hemos perdido algo, todos hemos hecho duelos de algo, ¿sí? Y es muy importante entender que el duelo tuyo y el duelo mío, todos tienen un mismo valor, pero esas heridas que nos están quedando en el alma son heridas que dependen de nosotros, el poder sanarlas, poder lograr que se cicatricen, y que todos vamos a tener cicatrices en el alma que vamos a llevar, pero que seguramente nos van a mostrar que fuimos más fuertes, que somos más hermosos, que tenemos más posibilidades y que juntos vamos a lograr cosas muy importantes desde el cuidado, desde la protección, desde la conciencia. Yo creo que es como una conciencia planetaria, si pudiéramos decirlo así. Acá nos hacen una recomendación que hay diferentes plataformas digitales que se pueden ver con amigos. Entonces, tú lo estás viendo en tu casa, claro. Yo lo estoy viendo en la tuya, pero estamos conectados. Exacto. Natalia Cole dice, creo que la comunicación es importante. Mi esposo y yo teníamos diferentes perspectivas de la pandemia. Qué interesante, ¿no? Él quería tener mínimo cuidado y yo, al contrario, máximo cuidado. Entonces hablamos y llegamos a un punto medio. Elvia Sandoval, hacer salidas cortas en sitios que no tengan aglomeraciones, cumpliendo los protocolos. Gracias por la sugerencia. Gina Lucía Vargas nos dice, el confinamiento, paradójicamente, ha permitido reencuentros y reconciliaciones. A pesar del distanciamiento, aprendimos a distinguir entre lo útil y lo valioso. Qué bonito. Buenísimo, buenísimo, muy bien. Gracias. Amparo Noriega, redescubrir aquellas actividades que se olvidaron con el tiempo y que podemos desarrollar. Bueno, Paz es testimonio de esto, ¿no? Se reunieron. Sí, hombre, sí. Este es un ejemplo. Bueno, sí. Otra cosa que quería recomendar a las personas mayores, ya para cerrar el tema, para las personas más, los abuelos, y es que no se pierda aquella buena costumbre que se empezó a instalar cuando tuvimos la primera ola, por allí por marzo del año pasado, de asomarse al balcón, a la terraza, al edificio, a la urbanización para saludar por la ventana a los abuelos. Hay muchos abuelos que están solos. Y les da la vida poder ver a sus nietos, aunque no los puedan tocar, pero 5 minutos de visita, de charla, de contacto es muy importante, ¿no? Que eso no se pierda y en eso no nos relajemos con la pandemia del cuidado de la presencia de la manera más segura posible, pero que hayan esas visitas o esos contactos esporádicos en un parque, quedar un ratito con los nietos. Luisa y Amparo, ya nos quedan pocos minutos.
Hay varias preguntas y también hay varias recomendaciones. No alcanzamos a leerlas todas, pero les agradecemos a todas las personas que han estado conectando. Yo soy de agradecer todo el tiempo. Ha sido mi palabra Eso es favorita desde el año pasado. importantísimo, Ángel Todo David. el Te iba tiempo a decir eso. agradezco. La Toca gratitud. aprender a Entonces, ser agradecidos todos los días, agradecer sin juicios, sí, porque yo doy nosotros gracias ponemos el juicio. todo el tiempo. Yo levanto la mano y digo, Eso, porque eso eh, también nos da otro nivel vibracional, ¿no? La gratitud. nos queda poco tiempo, pero vamos a hacer un resumen. ¿Qué es fatiga pandémica? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo podemos combatirla? ¿Les parece? 5 minutos de resumen. Comencemos. Bueno, pues nada, recordar que la fatiga pandémica es el estado al que hemos llegado después de un año de coronavirus, de miedo a la muerte y de cambiar completamente todos nuestros hábitos de vivir y nuestra vida social. Entonces, la fatiga se manifiesta cuando nos vemos relajando todas las medidas de seguridad y nos vemos volviendo a las viejas pautas en las que podemos convertirnos en unos negacionistas, en agotados y cansados, volviendo a ponernos en situación de riesgo. Básicamente es eso. Eso a nivel de conducta y a nivel de sentimientos y de emociones, pues la sensación de desesperanza y de indefensión aprendida de la que hemos hablado, que nos hace a veces estar muy abatidos. Y la irritabilidad, los cambios de humor y la dificultad en las relaciones, ¿no? Y luego, pues, la forma de manejar esto, sobre todo, mucha comunicación afectiva, o sea, hablar de lo que siento, mucho pedir ayuda, dar pistas a las personas que tenemos cerca, intentar cuidarnos unos a otros, ¿no? Y tener mucha tolerancia y mucha paciencia cuando tenemos a nuestro lado a alguien que ha perdido los nervios en ese momento o que está en un estado emocional diferente del nuestro y paciencia, contención y protegerle cuando no se proteja a sí mismo, ¿no? Mucho vivir en la conciencia, ¿no? En el aquí, en el ahora y en la conciencia de lo que me produce estados positivos y estados negativos para poder superar también. Nos están preguntando también, no solo en los comentarios del en vivo o el directo, como se llama en España, por mensaje interno nos están contactando algunas empresas que si ustedes dan conferencias, que si dan clases, que si dan asesorías, ¿qué les respondemos a ellos? En especial a las empresas. Bueno, nosotros tenemos todo un portafolio de servicios, ¿cierto? En las diferentes áreas, por ejemplo, a nivel organizacional. De hecho, justamente en esta época de pandemia, desarrollamos un producto súper interesante que se llama Despresurízate y que va dirigido, en principio decimos, Despresurízate. Ok. Sí, que va dirigido a las empresas en algo que se inició como la pérdida del contacto social, que ha sido un común denominador en las oficinas, en las empresas, porque las personas no solamente se vuelven compañeros de trabajo, sino empiezan a generar unos vínculos interesantes, unos vínculos de amistad, y con la pandemia y el teletrabajo, entonces, lo único que se hace, y es queja, eso lo hemos recibido, es queja, digamos, popular, y es todo el tiempo trabajamos, o sea, ahora no hay horario de 8 a 6 o de 8 a 5, sino que si a las 8 de la noche el jefe se le ocurrió llamarme y tengo que presentar un informe, es todo el tiempo, o sea, no hay límites y no hay horario, y ni siquiera los fines de semana. Entonces la gente trabaja, pero el contacto social se perdió. Entonces, ¿qué? Nace Despresurízate con la intención inicial de retomar, de volver ese contacto social, obviamente virtual, porque pues no vamos a hacerlo presencial porque estamos en pandemia, lo hacemos virtual, pero hay 4 fases de ese producto que nos permiten, primero, recuperar ese contacto social y segundo, identificar y gestionar nuestras emociones para empezar a hacer un poco lo que estábamos hablando ahorita y es reconocer qué me sirve a mí en la vida y cómo puedo manejar mis emociones y controlar esas emociones en pro no solo de mi vida, sino la de mi familia, de mi entorno directo y también de mis compañeros. Entonces se vuelve a recuperar un espacio que ha sido interesante y digo que fue pensado para las empresas, pero imagínate que ahora nos están también llamando de los colegios para hacerlo con los padres de familia. Inclusive algunas personas dicen, oiga, a nosotros nos gustaría hacer eso con las familias, entonces pues listo, o sea, tenemos un producto interesante. Despresurízate. Despresurízate. Ok, todas las empresas que nos han escrito por interno, ya saben,
nos llaman, nos conectan y las personas que nos han escrito, quiero una consulta con Luisa Fernanda, quiero una consulta con Amparo o quiero una consulta con las 7 o con las 2, ¿qué tienen que hacer? Bueno, la idea es, nosotros tenemos una página web, ¿sí? La página web es www.pazpsychology.com. Ahí tenemos un contáctanos. Entonces nosotros tenemos, ustedes nos envían el mensaje y nosotros les orientamos sobre las necesidades que tengan. De acuerdo a eso canalizamos entonces la información que nos va llegando. No, es o decir, también puede ser por Facebook. Es como cuando Sí. uno va al médico y entonces hace como una primera consulta para saber para dónde voy. Exactamente, exactamente. La idea es que se direccione, ¿sí? Ok. ¿Y eso tiene algún costo? Porque la gente también pregunta, ¿no? ¿Eso tiene algún costo o simplemente me hacen la valoración y ya después me dan el costo? ¿Cómo es? No, lo primero es que tú contactas y tú dices, oiga, me gustaría saber de esto o me gustaría una consulta. Entonces, depende de lo que necesites, enviar la información y devolverla no tiene ningún costo. Pero si tú estás en una empresa y dices, oiga, por ejemplo, en el área organizacional, a mí me gustaría que me ayudaran en el campo de organizacional justamente en selección porque estoy buscando personas. Entonces se hace un proyecto y se ajusta una oferta dependiendo de cada organización o cada necesidad. O una persona que diga, no, mire, tengo problemas con mi hijo, me gustaría saber si ustedes me pueden atender. Entonces ya lo contactamos, miramos qué necesita y se remite o se deriva a alguna de las psicólogas para poder hacer la atención y ahí sí empieza a mencionarse el presupuesto o el costo de la atención, ¿no? Tenemos todos los canales de comunicación, página web, WhatsApp, sí. Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y cuál es la otra? LinkedIn también lo tenemos, ¿no? Ok, bueno, sí. Estoy tan feliz de hablar con ustedes. Gracias, 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 pero ya se nos acaba el tiempo. Gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron y un último mensaje para el día de hoy. Y recuerden, vamos a seguir haciendo en vivos o en directos, no solo en Facebook, sino en Instagram, con todas nuestras especialistas de diferentes temas. Entonces, para que estén ahí pendientes. Amparo, tu mensaje. A ver, mi mensaje. Yo creo que para nosotros lo más importante es entender que nosotros, independientemente del lugar donde nos encontremos, podemos acercar nuestros corazones, sellar y sanar nuestras heridas para que las cicatrices que nos queden en el alma nos hayan mostrado esta experiencia que estamos viviendo y cómo nos podemos, en medio del dolor, fortalecer, ir y salir adelante. Bien. Y yo digo que mi principal recomendación es, esta es una carrera de fondo, esto va a llevar un tiempo, así que cada día hay que empezarlo desde cero. No vayamos sumando malestar del día anterior, sino que cada día empieza desde cero, kilómetro cero, 0, y a partir de ahí cada día será uno diferente del anterior. Y a los padres y madres, atentos a lo que los niños escuchan. Los niños son esponjas que van a absorber lo que les den ustedes en casa. Así que para cuidar a los niños hay que estar bien como adultos. Y para eso también estamos nosotros, para orientarles en esa parentalidad, ¿no? Y mucha paciencia, mucho ánimo y a dejarse cuidar, no pasar por esto solos. Si necesitan ayuda, pueden acudir a profesionales. Los esperamos entonces en paz, en todas nuestras redes sociales. Los esperamos en un nuevo programa que muy pronto les vamos a decir de qué se trata y los esperamos también en consulta. Un abrazo. Gracias, Ángel David. Me encanta verlos, Luisa Fernanda. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.